Primera de Juan 3:9. Listo, ya lo tenemos. Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 9. Amén. Ay, acompáñenme a leerlo, por favor. Amén. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Entonces, el título de esta prédica es: los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. Los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Nos encomendamos a ti, Señor, nos entregamos este tiempo, Señor, a tu presencia. Entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras preocupaciones. Señor, lo que nos molesta, en este momento te lo entrego. Y entrégale al Señor lo que te molesta, lo que te frustra, lo que no te deja dormir, lo que no te agrada de tu vida hasta el día de hoy. Señor, hoy te lo entrego, Señor, si son situaciones, si son personas, si aún eres tú mismo. Señor, me entrego a ti en el nombre de Jesús de Nazaret y me dispongo para recibir, Espíritu Santo, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por ministrar nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en la versión amplificada, es una versión inglesa, pero pues aquí el traductor me ayuda, entonces me perdonan si la traducción no es muy buena. Dice así la palabra del Señor: ninguno que es nacido de Dios, entonces hay un corchete, dice deliberadamente, a sabiendas y habitualmente practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, y entonces tiene un pie de página, allí en la simiente de Dios. Simiente es una palabra que, recordemos, viene de semen, ¿sí? Que es lo que fecunda el óvulo y permite que nazca un ser humano, que se forme un ser humano. Entonces dice que en términos humanos la simiente de Dios es como un código genético divino que se transmite a sus hijos y produce en ellos el deseo de vivir de una manera que le agrada a Dios. O sea, quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿y qué es nacer de nuevo? Cuando yo me presento delante de Dios, digo, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados porque yo mentí, robé, hice, toda la lista. Ahora, Señor, yo sé que por mi propia justicia, o sea, por mis obras, no me puedo salvar, ¿sí? No voy a poder hacer. Entonces, Señor, yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo creo que tú eres Dios, que tú enviaste a Jesucristo a venir a esta tierra para morir por mi culpa, por mis pecados, y Señor, que ese sacrificio delante de ti es perfecto, y que no solamente murió, sino que también Él resucitó. Y ahora, Señor, yo vivo para ti. Eso es nacer de nuevo. Ahora, el nacer de nuevo se produce en ese momento, pero de allí en adelante es un caminar, es una transformación continua con el Señor. Por eso dice que los que han nacido de nuevo no pecan, ni a sabiendas ni habitualmente, no se practica el pecado, porque ahora nosotros tenemos una genética nueva, que es divina, que viene de lo celestial. Dice que quien nace de nuevo no nace por voluntad humana. Sí, no es como los hijos que nosotros tenemos, sino que es algo que nace de Dios, viene de Dios, es algo sobrenatural. Ahora, la simiente de Dios, ese código genético nuevo que nos transforma y produce en nosotros ese deseo de querer vivir para Él. Es ese principio de vida, la esencia de su carácter justo, ahora en nosotros, que está en nosotros de manera permanente en aquel que ha nacido de nuevo. Quien nace de nuevo, nace de lo alto, espiritualmente transformado, renovado y apartado para su propósito. Es que nosotros no nacemos de nuevo para seguir viviendo como se nos antoje, sino ahora nacemos de nuevo para vivir para los propósitos del reino de los cielos acá en la tierra, mientras estamos acá en la tierra. Ahora también dice
que está apartado para su propósito, y el que nace de nuevo no puede habitualmente vivir una vida caracterizada por el pecado, porque es nacido de Dios y anhela agradarle. Cuando nacemos de nuevo, anhelamos ahora en esta nueva vida vivir para aquel que nos salvó, vivir para el Señor. Entonces decimos, bueno, esto está básico, está sencillo. Bueno, los que nacen de Dios no practican el pecado, listo. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Entonces vamos a profundizar en este tema. ¿Qué es el pecado? Entonces vamos allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, un poquito más atrás, en los versos 4 al 6. Sí, estamos allí, me van siguiendo. 3, en el mismo capítulo 3, pero vamos ahora al versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El verso 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Verso 6, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces allí la palabra de Dios es bien clara, dice, ¿qué es pecar? Es transgredir la ley. ¿Y qué es transgredir? Pues transgredir es pasar por encima o más allá de los límites, o sea, romper los límites, como romper una cerca. Eso es transgredir, que esa cerca representa las normas, las reglas civiles, morales, en este caso las leyes del Señor. Transgredir una ley divina es pecado, romper esos límites. ¿Y cómo nosotros sabemos cuáles son esos límites? Pues Dios los ha establecido de manera clara en su palabra. Por eso está escrito en los 10 mandamientos. Dice el apóstol Pablo que cuando él allí en este capítulo 7, si no estoy mal, entre el 6 y el 7, cuando él está haciendo esa reflexión y dice, ay, pobre de mí, soy un miserable porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y entonces el mal que no quiero, entonces eso sí hago, entonces, ay, ¿quién me va a liberar? ¿Sí? Cuando él está allí en esa, parece como un monólogo, un diálogo consigo mismo, él dice que cuando él conoció la ley, entonces la ley me mató. ¿Por qué? Porque la ley nos ayuda a ser conscientes de que hemos pecado. Entonces, como decimos, como bueno, pero ¿cuál límite transgredí yo si no conozco cuáles son los límites? Por eso es tan importante que entendamos los mandamientos del Señor. ¿Y dónde están escritos? En Éxodo 20, también en Deuteronomio 5 los podemos encontrar. Y allí está esa lista y nosotros, este es como nuestro espejo y nos podemos venir allí a mirar. Ahora, sabemos que no es por cumplirlos que vamos a recibir salvación. Recibimos salvación por la fe en el Señor Jesucristo, de que a través de Él hemos recibido perdón total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros aún tenemos una condición humana. Y entonces dice de que de alguna manera eventualmente pecaremos. Pero no va a ser de nuestro gusto o de nuestro agrado. Pero ¿cómo sabemos que hemos pecado? Cuando miramos los mandamientos. Ahora, también quiero compartirles unas ideas erróneas que han surgido acerca de lo que es el pecado. De hecho, hoy día en muchas partes, lamentablemente, en muchas iglesias se ha dejado de hablar de lo que es pecado. Como que no, Dios ya nos perdonó y no, eso ya pasó y no, ya de aquí en adelante todo bonito, todo lindo. Resulta que estas formas de pensamiento no son nuevas, como lo dice el Señor en Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes fue, vuelve a suceder y lo que ya pasó, o sea, como que se renueva. Lo que sucede es que se renueva. Resulta que si volvamos a la historia del cristianismo, que es muy importante que nosotras lo podamos conocer, cuando estudiamos la palabra de Dios, pues llegamos hasta Hechos de los Apóstoles. Más o menos que eso fue unos 60, 70, 80 años después del Señor, o sea, del nacimiento del Señor Jesucristo, o sea, lo que fue, digamos, los primeros siglos. Después de que los apóstoles, pues ellos murieron como mártires.
ellos van ya falleciendo. Entonces ya el legado que quedaba pues eran las cartas escritas de la palabra. Esto luego se fue recompilando. Pero en ese momento era un momento bastante delicado, ¿sí? Porque ya digamos como los testigos oculares, ¿sí? Los de primera mano de la vida, la muerte y la resurrección del Señor, pues ya estaban, digamos, yendo a la presencia del Señor. Y entonces en ese momento, y por eso vemos que tanto Pedro, Juan, el apóstol Pablo nos advierte, cuidado con los lobos, cuidado con esos que quieren venir a enseñarles. Si vienen a predicarle otro evangelio, mejor dicho, considérenlo anatema, que eso es algo terrible, es maldición, o sea, algo de que ellos debían estar muy pendientes de lo que estaba pasando. Entonces, en lo que fueron los siglos primero y segundo, surgen muchas herejías. Herejías, por ejemplo, que ya decían, no, el Señor Jesucristo no es Dios, Él fue creado porque dice que hijo de Dios, entonces para que sea hijo de Dios, entonces fue que Él fue posterior, y así no lo declara la palabra. ¿Sí? Todas estas herejías caen por su propio peso cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, todas estas caen por su peso. Una de ellas tenía que ver precisamente respecto a lo que es el pecado. Entonces, según algunos de ellos, el pecado es una especie de materia eterna, es decir, que siempre ha existido. Lo ven como una lucha de fuerzas entre el bien y el mal. De hecho, hay unas filosofías asiáticas que hablan del yin y el yang, ¿sí? Como el bien y el mal, pero que son como coeternos, que siempre ha existido, bien y mal. Considera que todo lo que hace el cuerpo es malo, pero que eso no contamina lo de adentro, ¿sí? Que lo de afuera es lo malo, pero lo de adentro no se contamina. Entonces, vamos a la luz de la palabra. Pensar que el pecado es eterno, que siempre ha existido o no tiene principio de fin ni fin, es un error, porque solamente Dios es eterno. Solo Él no tiene ni principio ni fin. La maldad tuvo un origen. Cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que esa maldad se manifestó con la rebelión de Satanás cuando era un querubín delante de la presencia de Dios. O sea, tuvo un momento. En un momento aparece. Entonces, vamos a ver, por favor, Salmo 102, el Salmo 102, 26, verso 26. Salmo 102, 26. Amén, lo tenemos, Salmo 102, 26. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Y dice el 27, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Está hablando del Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, la tierra y el cielo se acabarán, pero tú vivirás por siempre. La tierra y el cielo se desgastarán como se desgasta la ropa y como se tira la ropa vieja. Tú reemplazarás el cielo y la tierra y serán cambiados por completo. O sea, ahí cuando dice cielo y tierra, es todo lo que hay entre el cielo y la tierra. Todo lo que existe va a pasar, se va a acabar. Tiene un principio y tiene un fin, pero Dios no. La maldad tuvo un principio, tendrá un fin porque Dios mismo dice que Él mismo la va definitivamente a erradicar. Entonces es una idea errónea de que la maldad siempre ha existido, siempre estará. No, el que es eterno es Dios. Así que Él es el vencedor, Él es el triunfador. Él venció la muerte, Él venció a la maldad. Ahora, otro pensamiento. Este viene del naturalismo, también de la teoría evolucionista. Que el pecado está ligado a tu color de piel, ¿sí? Que el pecado está ligado a tus características morfológicas, ¿sí? Entonces, hubo un momento en la historia, y esto fue partiendo de la teoría de las especies de Charles Darwin, donde las personas llegaron como a esta conclusión, ¿no? Alimentaron lo que es el racismo, o sea, el racismo puro y duro, el de verdad. El racismo que alimenta el odio o desprecio por
otras personas que tengan su piel oscura. Entonces, de allí es que viene ese pensamiento de que ellos pensaban que estaban haciéndolo correctamente, de que, uy, sí, esto es porque como tienen su piel oscura, esos son los pecadores, esos son los feos. Como nosotros tenemos la piel bien clarita, entonces nosotros somos los privilegiados, nosotros sí somos santos, nosotros sí somos puros. Este fue el pensamiento al que ellos llegaron. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Primero, que somos solo una raza, la raza humana, que lo que tenemos son diferentes tonalidades de piel, ¿sí? Es mucha melanina o poca melanina, que es lo que nos produce que algunos seamos más oscuros otros. Eso como se ve cuando uno va a broncearse. O sea, si usted va a la playa y se pone rojo como un camarón, tiene poca melanina, ¿sí? Es blanquito, tienes que protegerte. Pero si va a la playa y toma un tono bien bronceado, bien oscurito, tiene mucha melanina, tiene una protección natural. Bueno, ¿eso de qué depende? Eso ya es una cuestión de herencia genética. Bueno, veamos lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17:26. Hechos 17:26. Y yo se los voy a leer en Reina Valera del 2015. Dice, de uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto lo que confirma es que nosotros venimos de una pareja que Dios puso en el jardín del Edén, de Adán y Eva. Sí, don Daguito. 17:26. Hechos 17:26. Entonces, Dios hizo una sola raza, la raza humana, que el mismo hombre se ha encargado de, no, entonces somos la raza europea, la raza negra, la raza amarilla, no, somos una sola raza, la raza humana. Y como humanos todos tenemos el mismo problema, todos, no es que por colores de piel, no, somos todos. Vamos por favor a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice la palabra, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, ¿alguien me lo ayuda a finalizar allí? ¿Qué dice? Porque todos. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos. La raza humana pecó en Adán y Eva, y de allí ese código genético se pervirtió y transmitió el pecado. Ese sí fue un contagio. Ese sí fue una gran pandemia que continúa. Es el pecado. Todos hemos pecado. No hay excepciones. Dice la palabra del Señor, lo encontramos en Eclesiastés, lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en diferentes versos, que dice que no hay nadie tan bueno que nunca peque, o no hay nadie tan justo que nunca haga lo malo. Todos hemos pecado. No es cuestión de colores de piel, todos hemos pecado. Ahora, otra idea errónea, que el pecado no está dentro, es externo. Y de hecho yo creo que ustedes han escuchado esta frase, ¿no? Que dice que el hombre nace siendo bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Sí? Entonces, esta idea también no la dijeron por allá en 1712 al 778. También luego la rescató otro señor estudiando el psicoanálisis, pero también no son ideas nuevas, fueron ideas que venían de muy atrás, de que el pecado está fuera. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Entonces vamos por favor a Mateo 15. Entonces, ¿dónde estará el pecado? ¿Es externo al ser humano? ¿O está dentro? ¿O cómo es? Mateo 15, 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Aquí estaban discutiendo con el Señor precisamente el tema, qué es lo que contamina, qué es lo que ensucia, ¿sí?
moralmente, no en términos hablando de que jugué con tierra y me ensucié. De mugre, eso, gracias, don Daguito, de las bacterias, los gérmenes, no, lo que contamina moralmente. Entonces, allí el Señor Jesús les aclara. Dice en Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no comer sin lavarse las manos. O sea, no era que si no me lavaba las manos antes de comer, entonces me contaminaba el corazón, ¿sí? Porque ahora hay otra contaminación, pues que es lo que decíamos, la mugre, las gérmenes. No, esa no es la contaminación que el Señor Jesús está aquí hablando. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Fuera o dentro? Dentro, está en el corazón humano. Allí nace, viene del corazón. Contamina a la persona y luego contamina lo que está a su alrededor. Ahora, el pecado existe, es real. No lo podemos pues tocar, pero lo podemos evidenciar. Primero, la Biblia lo describe. O sea, esa es nuestra fuente principal, la Biblia, la palabra del Señor. En Romanos 3, 22 y 23, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y esto es hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. No hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Toda la raza humana ha pecado y está privada, está separada, está lejos, perdió el derecho de estar en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, estaban en la presencia de Dios, disfrutaban de la presencia de Dios, pero el momento en que ellos transgredieron la norma que Dios le había dado, Él les dio solo una, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal, no van a comer de ese árbol. Y ellos la transgredieron, perdieron el derecho de estar en su presencia, por eso tuvieron que salir. Y esa fue la muerte espiritual, y inició en sus cuerpos el proceso de la muerte natural, el envejecimiento. Segunda evidencia que da que el pecado es real y existe. La conciencia del hombre lo acusa, la conciencia del ser humano lo acusa de pecado. Veamos por favor Romanos capítulo 2, 14 y 15. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los excusan y a veces los acusan y otras veces los excusan. Es saber que hice bien o hice mal. Uy, esto sí estuvo bien, esto no estuvo mal. Eso se llama conciencia. Esa es la conciencia. En la persona que no ha nacido de nuevo, que éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, de entregarle el corazón a Él, de renunciar al pecado, decir ya no más pecado, Señor, vivo para ti. Sí, teníamos la conciencia, pero uno con la dureza del corazón la va callando, la va silenciando, se va endureciendo, se va endureciendo. Eso es lo que se llama una conciencia encallecida, adormecida, ¿sí? Muerta, que ya cauterizada, quemada, que ya llega el momento en que hace, pero todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Pero eso es para los fanáticos, eso es para los religiosos. Por ejemplo, el decir, bueno, yo soy soltera, Señor, ya no más, ya no voy a estar buscando, Señor, a ver quién será el candidato, quién será el prospecto. Señor, decido confiar en ti y guardarme para ti.
¿sí? En pureza, en santidad. Yo no le voy a regalar mis besos a nadie, o sea, mejor dicho, ni eso. De ahí para allá, nada. Eso es guardarse en pureza. Hoy día eso, ¿cómo suena? No, mejor dicho, ¿qué le pasó? Retrógrado, uga uga, ¿sí? Pasado de moda. Así como dijo, que día lo recordaba el pastor, cuando Job hizo ese pacto. Eso es un pacto que uno hace con Dios. Cuando él dice, Señor, a ti, te miro a ti, Señor. ¿Sí? Si soy soltero, Señor, a ti. Si yo estoy casado, Señor, a ti y a mi esposo. No tengo ojos para nadie más, ¿sí? Eso de que, Señor, no me afano, no, le entrego todo al Señor. Eso de que, mire, y, a mí me gusta ese sabio, ese consejo, cuidado con la segunda mirada, ¿sí? La repasada, porque ¿qué podemos hacer? Hay personas que pues no son sabias en su manera de vestir, en su manera de actuar, entonces andan, mejor dicho, mostrando con el escaneo, eso, cuidado, o sea, mire, por ejemplo, uno como mujer, como mujer, esto es una situación que es de estos tiempos. Como mujer, uno, ¿cómo es enamorada? ¿Cómo es uno conquistada? Por las palabras, por el trato, la amabilidad, ¿sí? Hoy día son lamentablemente las mujeres lanzadas, ¿sí? Esa es la ideología que se quiere vender, esa narrativa, a pues las mujeres empoderadas. Entonces, no, las mujeres empoderadas son las que liberadas, ¿sí? Entre comillas, no, son las que mejor dicho andan proponiendo y mejor dicho hostigando ya a los señores, a los caballeros, a los niños, ¿sí? Y eso no es el orden de Dios, no es el orden de Dios. Nosotros somos corazón, somos sentimientos, los sentimientos puros que Dios ha puesto en nosotras, ¿sí? Entonces, nosotras no es de estar buscando, mirando. ¿Y qué es lo que quieren hoy vender? No, pues los señores así todos bien cuadrados. Entonces, tristemente, cuando uno va a hacer deporte, uno cómo ve que van los señores, ¿no? También ahora todos con franelita así bien chiquitica y si parece un diamante, sí, o sea, un triángulo arriba grandote, así, ese es el mejor dicho. Entonces, cuando uno ve eso, entonces yo miro, no, yo no miro eso, yo no quiero ver eso, Señor, no, eso no es para mí. Entonces, cuando yo hago ese pacto con el Señor y digo, no, Señor, yo vivo para ti. Y esto es lo hermoso, que si yo he nacido de nuevo, Dios me da el poder y me respalda en esa decisión, en esa determinación. Ahora, yo debo dar la lucha. Cada uno tenemos debilidades, sí, tenemos debilidades, pero no nos vencen, porque el Señor Jesús las venció en la cruz. Entonces, si yo tengo serios problemas, ¿sí? Con estar mirando, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pornografía. Entonces yo debo rendir eso al Señor, reconocer mi pecado, decirle, sí, Señor, yo reconozco que me gusta, Señor, yo lo busco. O sea, yo tengo que decirle al Señor con sinceridad lo que siento, ¿sí? Porque el pecado produce un placer momentáneo, pero luego muerde. Si ve usted que cristiano mirando allá, haciendo, escondiéndose, te acusa, el enemigo te acusa, luego te hace sentir miserable, como que no, ya yo no valgo nada, a mí ya ni me va a perdonar, pues qué más seguir pecando, porque qué más. Eso es lo que nos quiere inducir el enemigo. Pero Dios, a través del Señor Jesucristo, nos dio la victoria para decir, no más. Ahora voy a tener que dar la batalla porque mi carne está enviciada, quiere pecar, pero yo le digo no en el nombre de Jesús y me pongo a leer la palabra, me pongo a orar, me pongo a hacer lo que edifica y el Señor da la victoria. El Señor da la victoria. Dice que la conciencia acusa, te dice, lo hiciste mal, eso no está bien. Dice en el Salmo 51:4, cuando el salmista le dice, Señor, contra ti he pecado, solo contra ti, he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Esto que está sucediendo aquí, cuando David adulteró con Betsabé y producto de ese adulterio viene un bebé en camino, hay una gestación, pero el Señor determinó, no va a nacer ese nené. Y allí es por eso el Señor le dice, tu sentencia es justa, Señor, me lo merezco. ¿Y cuántas veces nosotros, por nuestras necedades, tomamos malas decisiones?
Y suceden consecuencias y, Señor, ¿pero por qué, Señor? Cuando nosotros debemos humillarnos diciendo, Señor, si esto me pasó por yo haber pecado, Señor, tu sentencia es justa. Tu juicio irreprochable. No tengo nada que decirte, Señor. Tienes razón, me lo merezco. Pequé. Y el pecado tiene consecuencias. Otra evidencia que podemos ver del pecado son las consecuencias en la creación. En Génesis 3, 17 al 19, allí en el capítulo 3 está toda la narración de lo que ocurrió, cómo fue el pecado, qué fue lo que pasó en Génesis 3. Y allí están también las consecuencias. Voy a tomar solo un pedacito. Cuando Dios le dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. También dice la palabra del Señor en Romanos 8, 20 al 22, se los voy a leer en la traducción viviente. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y la descomposición. Romanos 8, 20 al 22. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera de dolores de parto. Desde que Adán y Eva pecaron, se abrió la puerta a la muerte y a la descomposición, que no solamente afectó al ser humano, sino a toda la creación. Afectó a toda la creación. Y por eso está escrito en Santiago 4, 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene? O sea, todo este desastre que nosotros vemos en el ser humano, tanta maldad que le hacen daño a los niños, personas que sufren hambre. ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué unos tan poderosos y otros con tanta escasez y necesidad? A causa del pecado. Esa es la respuesta, ese es el origen de lo que ocurre en la humanidad, es el pecado, lo que ha traído tanta miseria, dolor, muerte y destrucción. Pero ¿cuál es la pregunta que solemos hacernos? ¿Pero dónde está Dios? Precisamente porque no está Dios en el corazón. Porque Dios no está en el corazón humano, es que suceden todas estas cosas. El Señor dice, mi oído no es sordo para escuchar, ni mi mano es corta para salvar. Dice, son los pecados de ustedes los que nos tienen separados, alejados. La humanidad está lejos de la presencia de Dios. Por eso la maldad y lo que vemos a diario, porque no está Dios. Pero el Señor en nosotros, Él dio la provisión. Inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, Dios en su conocimiento, Él sabía lo que iba a pasar y Él ya listo, empieza a rodar el plan. Él ya tenía un plan de salvación. Cuando le dice a Eva, cuando le dice, bueno, con dolores vas a dar a luz a tus hijos, ¿sí? Y dice que de tu simiente iba a venir un Salvador. Él ya dio ahí de una vez, empieza ese programa del Señor. Y entonces escoge a un hombre, llama a Abraham, escoge una nación a través de la cual vendría el Señor Jesucristo. Y Él da allí la provisión de salvación. Y cuando estamos hablando de pecado, no es para venir a decir, sí, ustedes pecadores, yo pecadora, todos pecadores. Es porque Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. En medio de un mundo caído, Dios ha dado buenas noticias. ¿Y a quiénes el Señor se lo ha encomendado? A nosotros. El Señor nos ha encomendado esas buenas noticias de salvación a nosotros, para que las compartamos con los que no la conocen.
El Señor nos ha encomendado a nosotros estas buenas noticias de salvación, de que hay salida. Sí, hay un gran problema, pero para ese gran problema que es el pecado, Dios ha provisto aún una mayor gracia, que es la salvación, que es el perdón, que es vivir para sus propósitos. Porque cuando nosotros vivimos para Dios, entonces ahí, como dice el Señor, que el que tiene eso que el Señor le ha dado, tenga para compartir con el que tiene necesidad. Pero no es solamente compartir el pan, también es compartir el conocimiento, compartir la instrucción, compartir cómo salir adelante. Dios nos ha entregado a nosotros las buenas noticias de salvación. A través de la palabra encontramos unas palabras, son varias palabras, que muestran qué es el pecado. Yo traía muchas, pero no voy a alcanzar a compartírselas todas, algunas y así rápidamente. Algunas de estas palabras están en hebreo, en el Antiguo Testamento, y también están en griego, en el Nuevo Testamento. Hay una palabra que es hatá, y hatá significa que pecar es tomar un rumbo equivocado, es tomar una decisión. Significa que el Señor pone un camino delante de mí, el camino de la vida y camino de la muerte. Yo me voy escojo el camino que no corresponde, escojo el camino de la muerte, y el camino de la muerte me va a llevar a la destrucción y al fracaso. Otra palabra que es ra, que significa malo, terrible, que quebranta y destruye. Esto se refiere a las consecuencias destructivas de practicar el pecado. Ra, R-A-H. El pecado es todo lo malo que se realiza y trae sufrimiento. Cuando yo hago sufrir a otros con mis malas decisiones, estoy pecando. Delante del Señor, el Señor lo dice como ra, pecar. Y hay un ejemplo que está en Primera de Samuel 30:22, que son los hombres que acompañaban a David. Pero habían un grupo que estaba cansado, que estaba fatigado por la lucha, la guerra. Ellos se habían llevado cautivos a las esposas, a los niños, los habían saqueado. Y ellos se fueron allá a recuperar a las esposas y a la familia. Pero habían unos que estaban cansados y se quedaron rezagados. Entonces cuando ya fueron, el Señor les da la victoria, recuperaron sus posesiones, a las esposas, a los hijos de cada soldado. Entonces entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa, o sea, gente ra. Y estos dijeron, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín, que tome cada uno a su esposa y sus hijos y se vaya. ¿Sí? Es esa codicia, ese no comprender al otro, esa no tener compasión. Es que ellos no se quedaron porque estaban vacacionando, sino se sentían débiles. Y los débiles en una guerra pues no ayudan, estorban. Y se quedaron cuidando el bagaje, o sea, se quedaron cuidando el equipaje. Entonces es esa muestra de la falta de sensibilidad, de la falta de empatía al sufrimiento, al dolor, esa dureza del corazón que tristemente caracteriza a la raza humana, que daña a los demás y no le interesa, no le importa. Hay otra palabra que es pasha. Pasha. En este sentido, pasha es rebelarse contra el Señor, pero es una resistencia abierta a su gobierno, a la autoridad legal del Señor. Es una renuncia abierta y declarada a la autoridad del gobierno al que se le debe lealtad. O sea, es sublevarse. Es decir, no, yo no quiero nada contigo, Señor. Eso es pasha. Dice en Isaías 1, verso 2. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Cuando nosotros pecamos, eso es tremendo, porque nosotros si hemos nacido de nuevo, estamos en el reino de Dios. Dice que hemos sido trasladados de tinieblas a su luz. Ahora, si yo peco deliberadamente, estoy renunciando
de manera abierta y declarada a la autoridad del gobierno de la luz. Entonces, ¿ahora en qué gobierno estaré? Sí, en el de las tinieblas, porque no hay otra opción. Si yo renuncio a mi posición de hijo, pues soy destituido. Por eso es que cuando uno peca, le da derecho legal al enemigo. Entonces el enemigo puede venir y tocar tu salud, tus finanzas, tus hijos, tus relaciones, hasta la mascota. ¿Sí? Porque él viene a robar, matar y destruir. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y quiero compartirles en el Nuevo Testamento qué palabras hay. Bueno, no, una más, que esta es importante. Shagá, del hebreo. Shagá con SH, S-H-A-G-A, Shagá, acento en la última A. Shagá es el pecado lleva a las personas a cometer serios y terribles errores en su vida. Y no es el error como de que si me preguntan una fecha histórica, ay, no sé cuál es, no, este es otro tipo de error. Dice en Números 15:22, podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés. Entonces aquí habla de que el error, el pecado, puede ser voluntario o involuntario. Voluntario cuando yo ya sé que está mal, pero yo cedo, ¿sí? Cedo. Ahora, de manera voluntaria, entonces, también puedo incurrir cuando yo descuido, ¿sí? Descuido los medios adecuados para proteger mi mente. Yo estoy pecando. Si yo sé que, por ejemplo, que me encanta el chocolate y comer demasiado chocolate o comer demasiadas galguerías es dañino, yo lo sé, pero yo cedo. Yo estoy pecando porque estoy atentando en contra de mí. Si yo sé que mi problema es con los ojos, con mirar, en el caso de la pornografía, pues ¿qué tiene que hacer? Bote el televisor, mejor dicho, o sea, quite de usted lo que es ocasión de caer, cuide su mente, cuídese, ¿sí? Así como si yo sé que, las grasas me caen mal en el tracto digestivo, pues las voy a evitar. Así mismo con el pecado. Si yo soy propenso a estar escuchando, ¿sí? Chismes, para luego, no escuche, no, perdóname, eso tengo yo que saberlo, edifica, no, listo, déjelo ahí, ya, no lo divulgue. A eso se refiere, a de que uno de manera voluntaria debe cuidarse de no caer. Involuntario un error cometido por descuido o prisa es una metedura de pata, ¿sí? Cuando uno es apresurado, no se apresure, ore, clame al Señor, así tenga un segundo, clame al Señor, pídele, Señor, ¿esto es correcto? ¿No es correcto? El pecado comprende no solo la acción, sino también el descuido del deber conocido, que eso es lo que se llama la omisión. Cuando yo no hago lo que debo hacer, y el Señor lo dice en Santiago 4:17, al que se le es contado como pecado, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces es delicado, que yo debo cuidarme, no solamente es pecar de manera voluntaria, consciente, sino también ser descuidado me lleva al pecado. En el Nuevo Testamento encontramos SARS, que es la carne, que no se refiere pues precisamente al cuerpo como tal, porque el cuerpo es soma en griego, sino sar se refiere a esa naturaleza pecaminosa, a ese pecado que se manifiesta en los impulsos a hacer lo malo, que fue lo que heredó el ser humano del pecado de Adán y Eva. También hay otro pecado que es palabra para pecado en el Nuevo Testamento, que es anomía, que se traduce como sin ley, o sea, sin considerar la ley de Dios. Es más, es rechazar la ley de Dios. Y allí vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Esta la vamos a ver porque tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Segunda de Tesalonicenses 2:7.
aquí está hablando de la manifestación y juicio del malvado. Ese malvado, o en otras versiones dice inicuo, se está refiriendo a esta palabra, anomía, o sea, sin ley, que no toma para nada, no toma en cuenta la ley de Dios. 2:7. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Ese misterio de la maldad está hablando del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Miremos Primera de Juan, más adelante allí. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y allí cuando habla de Cristo, Cristo es este título que tiene el Señor Jesús, que es el ungido de Dios. Y el ungido de Dios significa que tiene el Espíritu Santo. Y es bien importante notar que dice que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, o sea, niega al Espíritu Santo. El anticristo niega al Espíritu Santo. El anticristo, de acuerdo a la palabra, entendemos que será un movimiento, pero también estará representado en un gobierno. Y la palabra de Dios habla de que hay un pecado imperdonable, que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está en Mateo 12:31. Y rechazar al Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos, así como pecado de descuidarnos, de no estar atentos, entonces debemos estar pendientes de que es este movimiento, este espíritu dice que ya está obrando. Y es un rechazo malicioso y obstinado de Cristo, del ungido, del plan del evangelio de salvación. Una resistencia desdeñosa hecha a las influencias y convicciones del Espíritu Santo. Ese es el anticristo y nosotros debemos cuidarnos porque estamos en unos tiempos donde cada vez dice la palabra del Señor que esa maldad va a ir en aumento. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos que esa lámpara en nosotros no se apague? Avivando la llama, avivando el don, avivando el fuego, avivando la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Así que les invito, vamos a orar. Y vamos a tener presente esto, que si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado. Que si estamos o estás lidiando con pecado en algún área de tu vida, bueno, es el momento de tomar esa determinación, de ir al Señor, de confesarle al Señor el pecado y de tomar la decisión de decir no más, hacer un pacto, un acuerdo de santidad, decirle Señor, yo quiero ahora solamente vivir para agradarte a ti, vivir para tus propósitos, que en cada paso que tú des, en cada decisión que tú des, no lo dejes como al destino, como al azar. Si se van dando las cosas, vamos caminando. No, de entrar concienzudamente y preguntarle al Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo compre esto? Señor, ¿tú quieres ¿qué quieres tú, Señor, que yo hagas? Porque el que ha nacido de nuevo, que es nacido de Dios, anhela agradarle, llevar una vida que le agrade, que le glorifique. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor,